Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 360 grados, es jueves 19 de noviembre. Doctor Humberto Salazar, ¿cómo está usted? Don Oscar, muy bien. 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 Qué bueno. Mire, ahora que usted dice la fecha, no quiero dejar pasar la fecha. Hoy se cumple un nuevo aniversario del abandono de la familia Trujillo del país. 19 de noviembre de 1961, el día anterior, que es lo que quiero destacar, el asesinato vil de 6 de las 12 personas que ajusticiaron a Trujillo. En la Hacienda María fueron muertos después de una borrachera por Ramfis Trujillo y al otro día se fue del país. Ramfis Trujillo y un grupo de bandoleros amigos de él. Exactamente. Cobardemente amarrado a las palmas, de la cazuela le tiraban. Nunca aparecieron los cadáveres, se dice que los tiraron al mar, pero creo que las familias de esos héroes deben agradecer que nosotros dos, que casi todo el mundo los ha olvidado, en el día de hoy los recordemos. Nosotros mencionamos ayer en hoy mismo. Sí. Nosotros lo decíamos ayer en hoy mismo y varias gente lo ha recordado ese momento porque es un momento importante, claro, sobre todo para... Ahí murieron, que de memoria no me equivoco, no me falla, Salvador Estrella Sadalá, Pedro Roberto Livio Cedeño, Roberto Pastoriza, Tunti Cáceres y Díaz, Modesto Díaz. Esos 5 exacto. Mártires. Porque murieron el teniente García Guerrero murió saliendo de la casa de una de su tía. casa en la zona norte, entonces el norte de la capital. De la capital. Cerca de Radio Televisión, de lo que era Radio Televisión Dominicana. En la calle que luego llevó su nombre, que ya es un callejón. Exactamente. La casa de su tía. Sí, sí. Y se salvaron 2, Luisa Miñá Mateo y el general Inver Barrera. No hay duda de que le debemos mucho a ellos. Y Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz, que murieron en la Bolívar, enfrentados a los esbirros del CIN. Ahí hay una tarja. Una tarja que está todo el tiempo, y por eso quise traer a esas dos, además de que le tengo un respeto reverencial a esas dos figuras, porque he pasado por ahí con una frecuencia últimamente y me da vergüenza. Sí. La forma en que está descuidado eso allí, obstruido por cualquier cantidad de chinchorra, y tienen una parada de autobuses, incluso, eso no se ve, está descuidado. Para honrar de esa forma a 2 héroes de la democracia dominicana, mejor que le quiten eso de ahí y pongan un puesto de venta de China. Totalmente de acuerdo. Eso es una falta de respeto a los nombres de esos 2 héroes, de Juan Tomás Díaz y de Antonio de la Maza. Eso es en la avenida Bolívar, donde estaba la ferretería Rick, creo que es la calle de Anae, o la Uruguay, la anterior. Está a 100 metros de la 30 de marzo. Sí, sí. 100 metros de 30 de marzo hacia en la dirección, bueno, la Bolívar, 100 metros 30 de marzo, hay un poquito más allá del Parque Independencia. ¿Sabes, Oscar, que creo que la mayoría de los dominicanos ni siquiera sabe que esa no sabe que está ahí, no se ve. Totalmente. No se ve. Yo le preguntaba a gente que ha andado conmigo en ese momento, si sabe que está ahí, y mucho menos no sabe ni quiénes son esos. Exactamente. Es una barbaridad. Pero hoy se cumple un aniversario más de la salida de los Trujillo del país. Se llevaron se llevaron un paquete de dinero. Y el sarcófago del jefe. Se llevaron también el cuerpo del jefe, lo sacaron de ahí de la Catedral de San Cristóbal. Paquete de dinero que lo desperdiciaron. Por ahí todavía queda Doña María viva. Algún día. Angelita. Doña María, perdón, Angelita queda viva. Está viva. Me parece tanto su Miami. mamá. Está viva Angelita en Miami, hablando muchísimo embuste. Ramfis se mató en un accidente en un Ferrari. En Europa, creo que en España. En España, en Madrid, en 65 o 66. Exactamente, se mató. Y a Radamero se cortó el cartel de Cali. Y no apareció nunca. No. Nada, ni el recuerdo quedó de Radamero. Por narcotraficante y lavador de dinero. Sí, señor. Así es. Pero bueno, ellos ni con eso pagan los crímenes de su familia de este país. Mire, hoy el Procurador General de la República emitió un documento a la prensa dando cuenta, justificando su decisión de no recurrir la decisión de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de emitir un auto de no lugar a favor de Félix Bautista y otros 6 imputados. Dice Domínguez Brito en su documento que no vale la pena recurrir esto porque la mayoría de los jueces de esa Suprema Corte de Justicia ya han emitido su opinión en ese lugar, en la dirección de favorecer lo que él dice, la impunidad. Dice Domínguez Brito además que esa decisión de no impugnar, de no recurrir, también es un acto de rebeldía, un acto de denuncia de lo que está sucediendo en la justicia dominicana, y también pidió
al presidente de la República, Danilo Medina, que convoque de manera urgente al Consejo Nacional de la Magistratura, del cual él es miembro, como Procurador General de la República, para evaluar la situación de la justicia dominicana. Esta decisión ya había sido anunciada, era previsible. Domínguez Brito ya había dicho que había tirado la toalla, utilizó incluso ese mismo término en el caso de Félix Bautista. El elemento nuevo que aquí subyace es lo del Consejo Nacional de la Magistratura. Y son elementos importantes porque la primera parte, Domínguez Brito evidentemente es político, eso no podemos sacarlo de la ecuación, además de que es evidente también que la posición que ostenta, desde la posición que ostenta, la ha utilizado para proyectarse políticamente, y esta decisión, digamos, de lo que él, a partir de la imagen que él está trabajando, que está construyendo desde la Procuraduría para intentar convertirse ante la sociedad en una especie de paladín de la lucha contra la corrupción a partir de un caso emblemático, no porque eso constituya una praxis en la Procuraduría o que haya allí una real estructura, una real determinación de combatir la corrupción administrativa, sino porque ha tomado un caso que es simbólico, que por muchísimas razones la población en su mayoría se sensibiliza y apoya cualquier persecución en contra de Félix Bautista y algunas de las cosas que él representa. Entonces él toma ese caso para proyectarse. Entonces cuando llega un momento como el de hoy que vence el tiempo para recurrir a una decisión que ya absuelve definitivamente, y más bien para tomar una decisión que en el caso de esta que ha tomado Domínguez Brito, saca definitivamente del proceso penal a Félix Bautista. Entonces él tiene que justificarse de alguna forma, porque si no, lo que él entiende que ha avanzado en la construcción de una imagen sobre la base de este caso, se le derrumba como un castillo de naipes. Entonces él tiene que emitir esa justificación, lanza lodo contra todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo que yo entiendo es un abuso de Domínguez Brito, porque ahí hay mucha gente tan o más seria que él, a quienes él descalifica de forma olímpica sin mostrar ninguna prueba, pero lo hace porque a fin de cuentas esta es una decisión política que está por encima de él. No es verdad que esta decisión es de Francisco Domínguez Brito sobre la base de lo que él dijo hoy. Esa es su justificación. Es una decisión política al más alto nivel que tiene una justificación también política. Por cuanto esto es un tema de la oposición. Esto no es un tema del gobierno. Félix Bautista es un adversario interno en el PLD, tal vez para alguna gente, entre ellos el procurador o para gente del entorno del presidente Medina. Pero Danilo va en reelección y Félix Bautista es secretario de organización del PLD. Además, senador por San Juan de la Maguana y candidato a la misma posición y será proclamado cualquier día de esto por el presidente Medina. Entonces, ya el momento de colocar, de darle larga a este asunto con un caso como este y darle armas a la oposición, darle herramientas a la oposición para que te bata un tema que a ti como partido, en el caso del presidente Medina, y a ellos como proyecto político le hace daño, entonces es evidente que no era conveniente y a Domínguez Brito le dijeron, mire, ya hasta aquí. Llegó muy lejos, hasta aquí. Y así sucedió, él se justifica, pero esa es una decisión política. Y en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, yo creo que la petición de Domínguez Brito, si bien la comparto, yo creo que hace falta que el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna, no para sustituir jueces, no para hacer una, crear una explosión en el sistema judicial, no. Las decisiones en momentos de crisis, como el que vive el sistema judicial en este momento, el sistema de justicia dominicano está en crisis hoy, pero ese tipo de decisiones, más bien de soluciones a la crisis se toman con las debidas pausas, hasta para trazar una hoja de ruta, para un relanzamiento del Poder Judicial. Yo creo que es importante que el Consejo Nacional de la Magistratura se reúna. El Consejo de la Magistratura no debe reunirse solamente para elegir jueces, cual ha sido su costumbre, también para pasar revista, también para definir estrategias. Yo creo que debe hacerlo. Ahora,
Por eso digo, si bien comparto esa posición del Domínguez Brito, esa petición de Domínguez Brito, la considero inoportuna y ventajista. Inoportuna porque el presidente de la República es su superior directo. O sea, si usted tiene si usted como miembro del Poder Ejecutivo tiene una petición al presidente de la República para que convoque, porque él es que convoque el Consejo de la Magistratura, para que convoque el Consejo de la Magistratura, usted le pide una cita y se lo dice. Si usted lo hace público a su jefe administrativo y político, entonces usted lo que está buscando vitrina para congraciarse y subirse en una ola donde una sociedad está reclamando una revisión del sistema de justicia por lo que está pasando. Entonces él aprovecha eso, inoportuno, un atrevimiento de su parte y busca sacar una ventaja para él presentarse como quien está liderando un proceso que a él no le corresponde liderar. Entonces, ese es el tipo de cosas que, si bien yo le reconozco a Domínguez Brito una serie de méritos, como un hombre serio, yo creo que un hombre correcto, es una persona que ha ido a aportar a la política, pero tiene a veces una sínfula y se le cruzan unos cables que pierde la perspectiva a partir de un ego o de un creerse en unas condiciones, una proyección que él no tiene y confunde sus sueños con sus aspiraciones personales con lo que corresponde y es inherente a la responsabilidad que ocupa en el estado del puesto, la responsabilidad que debe tener, con que debe conducir el puesto que ocupa en la administración pública, que es sumamente importante. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que, con las que yo creo Francisco Domínguez Brito le hace un flaco servicio al país, pudiendo comportarse de otra forma. No hay duda de que este proceso ha desnudado muchas fallas en el sistema judicial dominicano, que habría que contextualizar el momento en el que Domínguez Brito da esta declaración y ubicarlo a él en el lugar en que se encuentra. Lo primero es que el Procurador General de la República, que es una de las partes en todos los tribunales de justicia en la República Dominicana, que están compuestos por 3 partes, un juez, la parte acusadora o representante de la sociedad, que es la Procuraduría General de la República a través de los fiscales, y los defensores con la persona acusada. El Procurador General de la República es un subalterno del Poder Ejecutivo en la República Dominicana, lo que lo hace políticamente dependiente de quien está a la cabeza del Ejecutivo. En la mayor parte de los países donde ha habido un avance importante del sistema judicial, esto no es así. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo lo que hace es que nombra a una persona que ya de inicio está mediatizada. Entonces, en muchos países, quien nombra al Procurador General de la República, que es el fiscal, en algunos casos, como en Estados Unidos, incluso son electos en forma directa por la población. O sea, personas que se presentan al cargo de fiscal y son electos. Y eso les da un grado de independencia de parte del Poder Central. La República Dominicana no. Domínguez Brito no puede pedir públicamente a su jefe, que es el presidente de la República, que convoque al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Porque es simplemente un contrasentido. Él o hace una carta o le pide, como dices tú, Oscar, una cita y le dice, presidente, yo creo que debemos evaluar este tema. Ahora, también está fuera de lugar. A 5 meses de unas elecciones usted va a convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para tratar una crisis de la justicia. Un gobierno que ya tiene más de 3 años en ejercicio y un procurador fiscal general de la República que ha sido 2 veces procurador general de la República y no ha podido todavía resolver gran parte de los problemas del cargo. Yo creo que no, yo creo que esta es una declaración más política que otra cosa. Es un tema de que hoy se cumple el plazo a las 12 de la noche de si va a buscar la apelación o no del archivo definitivo del caso del senador Félix Bautista, y no puede buscarlo porque estamos hablando de la tercera figura del partido de gobierno, quiérase o no. Primero va el presidente del partido, Leonel Fernández, después va el secretario general del partido, Reinaldo Pared, y la tercera figura en cualquier partido es el secretario de organización. En este caso el secretario de organización es Félix Bautista, senador y candidato también a la senaduría. Entonces, como que no tiene mucho sentido lo que plantea Domínguez Brito, y esto a mi juicio no va a pasar de varios titulares de prensa,
Aunque sí he visto el interés que tiene, Oscar, el embajador Wally Brewster en este tema, que fue cuestionado en el día de hoy por la prensa acerca de sus largas reuniones con el Procurador General de la República y dijo que eso eran temas privados, los cuales él no tenía por qué divulgarlos ni discutirlo en la prensa. O sea, aparentemente hay una influencia fuerte de parte de la Embajada de los Estados Unidos de América, que fue confesado incluso hoy por el embajador norteamericano sobre el tema de la Procuraduría, de la Justicia, el tema de los jueces que en este momento han sido traducidos al Consejo del Poder Judicial y serán juzgados antes de que se vaya este mes de noviembre. O sea, todo esto que se ha armado alrededor de la justicia dominicana, que en definitiva está siendo cuestionada con jueces que se dice constituían todo un tramado para soltar personas que tienen que ver con el narcotráfico, que no es nuevo en la República Dominicana ni en ninguna parte de América Latina, pero que definitivamente, aparentemente, la embajada norteamericana tiene puesta la mira en la justicia dominicana y específicamente en ese caso del senador Félix Bautista, que a las 12 de la noche de hoy ya queda liberado, porque nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Así es, pero el embajador Brewster hoy particularmente dijo que ellos estaban interesados en el tema de la justicia, que van a apoyar a la República Dominicana en el proceso de saneamiento del sistema de justicia y que ellos están sumamente, digamos, atentos a cómo evolucionan los procesos porque ellos entienden que tienen que defender los intereses más bien que con una justicia sólida, transparente, se defienden mejor los intereses de los Estados Unidos de la República Dominicana. El Brewster dijo supuestamente, textualmente, que la supuesta corrupción que opera el sistema judicial en la República Dominicana y la denuncia de que varios jueces encabezan una estructura dedicada a manipular procesos preocupa sobremanera a Estados Unidos. Dijo, estamos conscientes de la existencia de ese problema, por lo que mi país está cooperando con República Dominicana para descubrir, acusar y enjuiciar a jueces corruptos. Apoyaremos cualquier iniciativa contra la corrupción o contra cualquier cosa que cruce la línea y afecte los intereses de Estados Unidos. Eso fue Brewster hoy, con lo que revela el interés que ha tenido de forma particular y en estos temas judiciales, y por eso esa relación que ha construido con el Procurador General de la República, que a veces parece más un lacayo del embajador que un funcionario público. Pero es evidente que hay un interés particular de los Estados Unidos también, además del tema general de la justicia, con el caso Félix Bautista. Muestra de ello es incluso lo que ha trascendido de la cancelación de las visas. Sí. Eso demuestra que para Estados Unidos este caso y ese personaje, de una forma u otra, o en el caso le interesa y el personaje, de una forma u otra, les resulta desagradable. Vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos otros temas de interés que conversar con ustedes, tanto a nivel nacional como internacional, porque mataron ayer en el asalto de Saint-Denis en París al cabecilla de los atentados del viernes pasado, que terminaron con la muerte de 130 personas. Vamos a una pausa y con ese y otros temas al regreso. Bueno, y el tema del terrorismo en Francia, donde hay un estado de sitio, sigue ocupando gran parte de la prensa internacional. En el día de ayer, cosa nunca vista en Francia desde la Segunda Guerra Mundial, los vecinos de un sector bastante populoso de París, el barrio de Saint-Denis, se despertaron 3:30, 4 de la madrugada, con disparos a todo dar. Y fue la localización de la célula terrorista que organizó los atentados del viernes 13 de este mes en París, que dejaron más de 130 muertos y más de 300 heridos. Quedó hace un rato
fue identificado por las mucosas, o sea, por un pedacito de la piel, pudo ser identificado lo que es el cerebro de este atentado, que es un delincuente radical de nacionalidad belga, apellido Abaoud, el cual fue muerto en el día de ayer, uno de los dos muertos que de los acontecimientos del barrio Saint-Denis, donde murió una mujer yihadista que explotó ella misma un chaleco con una bomba, y Abaoud, el cual fue muerto por las fuerzas de seguridad francesas, ametrallado de tal forma que solamente pudo ser identificado positivamente porque su ADN estaba incluido dentro de una base de datos de la policía belga, ya que había sido apresado, era un delincuente conocido en Bélgica, y no hay duda de que esto ha provocado una alarma que incluso está amenazando ahora mismo con cambiar las reglas de juego en cuanto a las fronteras europeas. En el día de hoy, el primer ministro de Francia, en Francia el presidente Hollande tiene poder y el primer ministro Valls también tiene poder, a diferencia de otros países europeos, donde el presidente es prácticamente algo simbólico. En este caso, el primer ministro Valls, que también es del Partido Socialista francés, dijo que existe el peligro, y esto es muy alarmante, de que los terroristas del ISIS tengan en su poder armas químicas, armas de destrucción masiva, lo cual ha provocado también toda una ola de editoriales, de comentarios en la prensa europea. No hay dudas de que lo acontecido durante toda esta semana lo que demuestra es que Europa tendrá que cambiar lo que son sus reglas para muchos, incluso de sus actos masivos. Esta semana estaban convocados los fanáticos a 3 partidos amistosos de fútbol de las selecciones europeas. 2 fueron suspendidos, uno en Hannover, en Holanda, a donde asistiría la primera ministra Angela Merkel, entre las selecciones de Holanda y Alemania, y también fue suspendido un partido que estaba convocado entre las selecciones de Bélgica y España en Bélgica. ¿Por qué? Porque existían amenazas creíbles de que podría haber atentados terroristas dentro del estadio. Solamente pudo realizarse un partido en la ciudad de Londres, en Wembley, entre las selecciones de Francia y la selección de Inglaterra. Estamos hablando de que, por ejemplo, el próximo domingo, Oscar, se celebra el clásico del fútbol en España. El Real Madrid jugará contra el Barcelona en Madrid, y se está hablando de más de 2.500 policías uniformados asignados nada más a ese partido. Estamos en presencia de un estado de terror en Europa, provocado todo esto por estas células terroristas que por primera vez están actuando no como lobos solitarios, no como personas que aparecen con una metralleta, como ocurre mucho en Estados Unidos con parte de su población, y matan una cantidad de personas, sino que estos son atentados organizados por personas que han estado en territorio del Estado Islámico. Hay todo un plan aparentemente del Estado Islámico para desestabilizar a Europa a través de esta campaña de terror, y las consecuencias todavía están por verse. Europa está en estado de guerra, y hoy el titular principal del periódico Le Figaro es que París y Francia tienen que acostumbrarse al estado de sitio, cosa que no ocurría desde la época de la Segunda Guerra Mundial en los años 40. Bueno, Europa está en una situación realmente de terror. Usted mencionaba el caso de los partidos de fútbol. Hubo suspensiones, algunos se celebraron. El caso, por ejemplo, del partido entre Francia e Inglaterra en Wembley, donde hubo un momento muy emotivo, todo el estadio, 90.000 personas cantando la Marsellesa, el himno francés, en homenaje a las víctimas y en apoyo a Francia por el momento que está atravesando. Pero los fanáticos debieron llegar 3 horas antes. De las cosas que aquí se están estableciendo y que ya se comienzan a comentar en la prensa europea, es que un elemento que va esto que pasó en París el viernes 13 de noviembre, va a cambiar la forma en que Occidente se divierte, al punto de que a los actos masivos, a las fiestas,
a los cines, a los restaurantes y a los estadios deportivos habrá que llegar con tiempo de anticipación y en algunos casos someterse a revisiones de seguridad parecidas a las que operan en la aviación civil. Que así como el 11 de septiembre modificó la aviación civil, y una serie de atentados, porque no fue solamente el 11 de septiembre, hubo varios atentados de los años 70, porque en los 70 la gente llegaba y subía a un avión como si fuera un autobús. Y eso fue cambiando atentado tras atentado hasta el 11 de septiembre, que fue, digamos, la cúspide del terror en materia en sentido general, pero en caso de aviación civil de forma particular, y eso modificó radicalmente la seguridad en la aviación civil. Bueno, estamos en camino de que también estos atentados de París tengan un impacto parecido en el ocio de las grandes ciudades europeas y norteamericanas, porque, como muy bien señalaba Humberto, hay una intención clara, que no se puede esconder, del Estado Islámico de desestabilizar Europa a partir de esta ola de terror. Están buscando conflictos sociales. En Europa hay ciudades altamente multiculturales, metrópolis, como París o Londres. Viven personas de todas partes del mundo, incluidas personas de países musulmanes, países de mayoría musulmana más bien, y algunos de ellos nacidos nacionales, tan franceses o tan ingleses como David Cameron o François Hollande. Entonces, y que han desarrollado, sobre todo en el caso de París y de Francia en sentido general y París como ciudad, conflictos con anterioridad. En Francia ha habido ya conflictos de características o de rasgos étnicos, tanto en la zona sur, en Marsella, donde hay muchos conflictos, como en París. En Marsella sobre todo con los argelinos y en París con musulmanes que viven, si no recuerdo mal, en el distrito 14, 15, en esa zona, en las afueras de Francia, que es la zona más pobre, fuera de París, perdón, una zona pobre, y que tienen un nivel de resentimiento con políticas de estilo laico, que están establecidas en la médula francesa desde la Revolución, y que entre ellas han impuesto, por ejemplo, el no uso del velo ¿cómo que se llama? Sí, el burka. No, la burka que lo cubre completo. A lo que le cubre. No, el otro, el mismo velo, no lo pueden usar en las escuelas ni en las oficinas públicas. Entonces, son cositas que han generado tensiones. Y este tipo de acontecimientos, entonces, provoca miedo, rechazo, suspicacia en la otra parte de la sociedad. El occidental, francés, inglés, español, cuando ve a partir de ahora a una persona de un perfil diferente, de un perfil Oriente Medio, por ejemplo, pudiera, y hay gente que lo va a hacer, identificarlo como un posible terrorista, como un posible miembro del Estado Islámico. Entonces ahí comenzarán necesariamente fricciones, que es parte de lo que análisis de prensa internacional que he estado viendo, plantean que pudiera ser las estrategias, parte de las estrategias del Estado Islámico, pero que está encabezando una ola de terror que no se circunscribe únicamente a Europa. Ayer, en esta semana, yo vi la noticia ayer, pero no preciso si fue ayer que sucedió, atraparon 5 sirios en Honduras, que ingresaron a Honduras con pasaportes griegos falsos. Camino Hacia los Estados Unidos. Sí, señor. Utilizando la ruta centroamericana para cruzar a Estados Unidos, posiblemente con mucho más dinero que cualquiera de esos pobres centroamericanos que intentan cruzar en la Bestia o con asistencia de coyotes. ¿Qué buscaban esa gente ahí? ¿A qué iban a Estados Unidos? ¿A buscar refugio? Entonces ahí tiene otro elemento, los refugiados, porque ayer también vi la noticia de 8 marroquíes, no eran marroquíes, eran algunos más de Marruecos, otros de Siria. Sí, eran del norte de África. Eran del norte de África, que salieron de Marruecos, de Casablanca, rumbo a Turquía. Y allá fueron apresados cuando pretendían entrar como turistas, pero hacerse pasar por refugiados. Y esos fueron identificados como terroristas. Como terroristas vinculados al Estado Islámico. Sí, señor. Entonces ellos querían mezclarse entre los refugiados sirios
que están en Turquía esperando cualquier mecanismo para pasar a Europa y en esas caravanas llegar a Alemania y a esos países que lo están recibiendo, dándole derecho de entrada, dándole asistencia, alimentación a cientos de miles de pobres infelices que esa guerra lo está expulsando de sus países. Entonces querían mezclarse ahí ya para entrar. Ya en Estados Unidos se está criticando duramente a Obama para que flexibilice su política de recibir refugiados. Ayer le entraron y Obama le defendió y ahí tiene una polémica con Trump y con Carlson y bueno, está la mezcla de la campaña, pero hay una preocupación real en los Estados Unidos con el tema de recibir refugiados, pero también en todas las capitales europeas a partir de esto. Entonces, es una situación explosiva, con muchos componentes geopolíticos, porque aquí está en juego también lo que han sido las estrategias de los países de Occidente en Oriente Próximo, particularmente a raíz de la primavera árabe, para quedarnos ahí y no irnos a Bush y su estupidez de invadir Irak, que comenzó el proceso de desestabilización de toda la región. Irak es un país inviable ya, cuando anteriormente tenía la mano de hierro y a partir de la ideología Abbas de Saddam Hussein. Eso no existe. Es una locura de lucha entre chiitas, sunitas y kurdos. La guerra más... entre tres. Sí. En una continuación de la guerra más antigua que tiene la humanidad. Tiene 1600 años. 1400 años tiene esa guerra. Entre chiitas y sunitas. Y ahí está expresada en Irak. Entonces, luego viene el desorden de Siria, cuando en esa ola de su supuesta primavera árabe que se llevó a todos esos regímenes de fuerza y lo que ha dejado un desorden, en Siria hubo una situación de intervención de Rusia para mantener su último bastión, Rusia e Irán, en Oriente Próximo, en una situación en la cual Estados Unidos entendió que iba a llevárselo todo. Y ahí devino esta guerra civil, que van a acabar los americanos. Ya no están... 4 años ya, Oscar. Sí, 4 años, en el 2011. 4 años ya. Los americanos, bueno, fue que Francia fue la primera, Siria primero fue francés. En ese reparto de ingleses y franceses tras la Primera Guerra Mundial, Siria le tocó a Francia. Exacto. Y por tanto, Francia era la más opuesta al mantenimiento de Bashar al-Assad. Ahí estaban bombardeando junto con los rusos para favorecer a Bashar al-Assad. Sí. Tuvieron que matar a 130 gente en París para que entendieran que el enemigo real, a pesar de lo sanguinario y maldito que es ese Bashar al-Assad, es el Estado Islámico. Entonces, es verdad que aquí vendrá una situación diferente de la guerra hacia el Estado Islámico. Vendrá la guerra total. Y cuando a los norteamericanos ya están bombardeándole los camiones de petróleo que antes le compraban, los drones, pues ellos saben perfectamente bien dónde están esos, porque ellos se lo compraban. Los americanos tienen un control total de esa región vía satelital. Ellos ya están reventando los camiones de petróleo. O sea que el financiamiento se le paró. Le están estacionando al frente el portaaviones Charles de Gaulle. Y los americanos están mandando el Harry S. Truman. Es para darle con todo. Siendo bomba, kilogramos de explosivos le van a mandar a esa gente. Llévense niños, adultos, viejos, ancianos, enfermos. ¿Qué le importa a ellos? Van a borrar el Estado Islámico de la faz de la tierra. Pero ya no, eso no va a ser solución ya. Ya ese monstruo tiene cabeza que no saben dónde están. Ya tiene ramificaciones que va a tener implicaciones, que no es tan fácil eliminarlo. Ya dejaron que el cáncer hiciera metástasis en lugar de matarlo en su origen. Y eso va a modificar necesariamente. Como el 11 de septiembre modificó al mundo, asimismo, este 13 de noviembre también va a cambiar a Occidente por lo menos, y va a tener implicaciones en nuestro estilo de vida durante muchos años. ¿Llegamos hasta aquí, doctor? Sí, señor. El jueves seguimos todavía con el tema. Que bueno, es interesantísimo. Así es. Señores, nos vemos mañana. Feliz resto de la tarde. La fiesta de Navidad es para gozar, por eso yo bailo de buena gana.